hacia un nuevo capitalismo. Debemos comprender que actualmente hay poderes económicos y culturales cada vez más concentrados. Se redefinieron los conceptos de trabajo, empleo y de lugares de trabajo. Estamos atravesando una etapa de transformación del sistema capitalista por sus reajustes tecnológicos y económicos. Tras los años dorados, basados en los modelos keynesiano y fordista, llegamos a 1973, que es un hito de la crisis del petróleo que marca el fin del capitalismo social y del estado de bienestar, pero que también está asociado a otros fenómenos como la tercerización de la mano de obra en países subdesarrollados para poder abaratar los costos de producción, la explosión de la inversión en capitales financieros especulativos, la automatización del trabajo manufacturero, el boom de las telecomunicaciones. Estos cambios no afectaron a todo el modelo productivo económico, pero sí reemplazaron el estado de bienestar por trabajos cortos, breves, lo cual generó incertidumbre, inseguridad y un inmediatismo por la supervivencia y el presente. Esto generó la imprevisibilidad de poder planear a futuro. Este neocapitalismo no es más pobre que el estado de bienestar. Siguió generando riqueza, pero de un modo desigual en cuanto a la distribución de las mismas. Debemos recordar que el estado de bienestar fue algo distintivo de la época de los años dorados, promoviendo el incremento del nivel de ingresos y la ampliación de la seguridad laboral. En lo moral, propicia las ideas de justicia social y solidaridad, generando cierta estabilidad y pleno empleo. Los años 70 trae aparejados dos crisis marcadas por las relaciones entre economía y geopolítica. En 1973 estalla una nueva crisis cuando la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, declara el embargo petrolero a Estados Unidos y sus aliados en medio de la guerra de Yom Kippur. Todo esto trajo implicaciones económicas y políticas del oro negro. Debemos recordar que el primer proceso de refinamiento de petróleo data de 1847, pero recién a fines del siglo XIX, el auge de la industria química expande sus usos como combustible y materia prima. Para 1930, el petróleo reemplaza el carbón y entre las décadas del 50 y del 60, su demanda aumenta 5 veces, impulsada por el ingreso de millones de personas a la economía de consumo. En Occidente, los gobiernos impulsan políticas de industrialización basadas en el petróleo y el gas como fuente de energía, al mismo tiempo y como proceso de descolonización de la posguerra, los países de Nuevo Oriente viven cambios profundos que impactan en el orden económico. Durante la Guerra de los 6 días, en la frontera de Israel, entre Egipto y este país, uno de los tantos conflictos árabes-israelíes, los países árabes declaran el embargo de petróleo a Israel y sus aliados. Ante esto,
la respuesta de Estados Unidos y Europa Occidental es rápida y conjunta. Suspenden las leyes antimonopolios y el suministro vuelve a restablecerse. Pero en 1970 la oferta empieza a alcanzar a la demanda y las reservas mundiales de petróleo caen. Se reduce el margen de maniobra y, como siempre que un bien comienza a escasear, los vendedores negocian mejor. Retomando, en 1973, en el contexto de la guerra de Yom Kippur, los gobiernos de los países productores ya no se contentan con una participación fiscal en el negocio petrolero, sino lo ven como un símbolo de la soberanía nacional. Es así que el petróleo se convierte en un arma de negociación en el escenario geopolítico. Para entonces, en octubre de 1973, los delegados de la OPEP aumentan un 70% el precio del petróleo y se pone fin al periodo de los precios negociados. El nuevo embargo sobre Estados Unidos y los aliados que apoyan a Israel desatan una puja entre los compradores por hacerse del petróleo y así se dispara el precio del mismo y los ingresos de los productores. Trajo aparejado varias consecuencias. Entre ellas se encontraban el desabastecimiento, la inflación, el aumento del desempleo, el empobrecimiento de los países importadores, el desarrollo de nuevas tecnologías y un nuevo escenario internacional que genera diferencias entre los antiguos aliados y un nuevo equilibrio entre las superpotencias. Es así que la crisis del petróleo impacta a escala global y se transforma en un arma y un nuevo ciclo de guerras con foco en Medio Oriente. Richard Sennett, en su libro La cultura del nuevo capitalismo, hace referencia a las características de las personas que se adoptan al nuevo capitalismo. Son sujetos o personas que pueden manejar sus tiempos de trabajo a corto plazo, que no piensen que una carrera le va a dar trabajo de por vida, sino que debe estar en constante capacitación y que no tenga apego a un rol o a una función de esa empresa. Pero claro, no todas las personas logran cumplir con estas nuevas tendencias, ya que la mayoría de las veces produce baja autoestima, rechazo, desazón, desesperanza, pérdida de identidad, dignidad, orgullo, lo cual comienza a generar un individualismo en que cada uno busca salvarse a sí mismo. Pero este cambio de paradigma económico se lo aceptó como algo inevitable y fue naturalizado, al que las personas debieron aceptar. Es así que pasamos de una modernidad sólida, lo que antes era un proyecto para toda la vida, hoy se convierte en un atributo del momento. Lo que antes era definido por el poder totalitario, el orden establecido, la división del trabajo y los valores inamovibles, hoy la definen los nuevos poderes globales, la privatización, el núcleo de poder económico, los vínculos delebles, el trabajo inestable y el individualismo. Asimismo, también lo ha hecho el consumismo. Ya no se adquiere algo por necesidad, sino porque el mercado lanza productos innovadores y desechables.
Nos encontramos entonces en un periodo de transformación constante,